Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, cada uno de ustedes, bienvenidos en esta noche al tiempo de refrigerio, de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Esperamos desde ya, hermano, poder que el Señor tome el control de todas las circunstancias, de todo lo que tenga que ver con la transmisión, ya que hemos estado teniendo un poquito de problema en cuanto al internet, pero pedimos al Señor, hermano, pueda haber una fluidez para que pues el mensaje no se pierda, sino que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros en esta hora. Así que por eso nosotros desde ya, hermano, empezamos a tomar autoridad para que en el nombre de Jesús todo pues de alguna manera pueda fluir de acuerdo a la voluntad maravillosa de este Señor. Cada uno de ustedes que ya se van conectando, hermano, pues bienvenidos en esta noche. Es un placer poder entrar a sus hogares. Es un privilegio muy grande poder entrar a sus hogares por medio de esta red de Facebook, hermano. Y créame que con todo mi corazón estamos con temblor, estamos con reverencia delante del Señor, hermano, queriendo ser pues vasos que el Señor pueda utilizar, un vaso que el Señor pueda utilizar en esta noche para bendecirle a usted. Sabemos que hay necesidades en medio de nosotros, sabemos que hay la necesidad de seguir aprendiendo, la necesidad de seguir creciendo en este evangelio, y por eso es que seguimos, hermano, prestando nuestro oído para escuchar ese mensaje de misericordia. Ya se van sumando los hermanos y solo vamos a esperar un poquito más, hermano, a que se terminen de sumar algunos, y luego vamos pues a iniciar con el mensaje de la palabra del Señor. Pero le digo desde ya, esperamos poder ser bendición para ustedes en cada uno de sus hogares. Ahí poquito a poquito se van sumando los hermanos de Santa Cruz, Dios les bendiga. Los hermanos Rudy, que está allá por Canadá, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Mira que aquí ya se van conectando los hermanos del Junquillo, también que Dios me les bendiga, de las Astas, hermano de Nueva Santa Rosa, de la capital, también mi familia, hermano. Ahí vamos, de Cuilapa también, ahí están los hermanos. Entonces ya poquito a poquito vamos pues llegando, hermano, a que los hermanos se sumen a la transmisión para poder pues iniciar en esta preciosa noche. Bendiciones para cada uno de ustedes. Berenice, que Dios te bendiga. Amén. Bueno, creo que ya podemos ir iniciando. Byron, que Dios te bendiga, se acaba de unir a la transmisión. Que Dios te bendiga, Byron. Ya vamos, hermano, a dar inicio en esta hora. Recuérdese que los mensajes de la palabra, hermanos, están subiendo a la página de YouTube de la iglesia para que usted, hermano, las pueda ver. Ahí hay algunas de las prédicas que ya se han subido, porque sé que algunas veces tal vez les es más fácil poderlas ver por medio del YouTube. Bueno, vamos a orar. Le voy a invitar a que usted incline su rostro, hermano, para que podamos pues iniciar en esta hora con el mensaje de la palabra del Señor. Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta noche, Señor, venimos ante tu presencia, glorificándote, Señor, por la gracia que tú has manifestado para nuestras vidas, por la gracia que tú has derramado sobre nuestros corazones, haciéndonos, Señor, partícipes de esta gloria llamada evangelio. Sabemos, Señor, no es por nuestra capacidad, ni es, Señor, por nuestra fuerza humana que todavía nosotros estamos de pie, sino es ese poder de tu amor con nosotros el que todavía nos mantiene nosotros en la carrera, en la lucha, Señor, en este camino. Gracias porque nos provees de todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros hasta en aquellas mínimas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Gracias porque sin tu misericordia nosotros ya hubiéramos sido consumidos, Señor. Hoy nos acercamos rogando el favor
de esa misericordia, perdonando nuestros pecados, perdonando nuestras transgresiones, y te pedimos, por favor, límpianos, Señor. Por favor, límpianos por medio de tu Espíritu, límpianos por medio de esa palabra, Señor, que nos regenera, que nos capacita, que nos forma, que nos da un carácter. Yo te ruego que, por favor, Señor, cada uno de aquellos que va a escuchar el mensaje tenga su mente cabal, puesta en esa palabra de vida, que cada uno de nosotros tengamos, Señor, nuestros pensamientos sujetos a la voluntad de Cristo Jesús. Que por tu Espíritu la palabra llegue por medio de estas redes sociales, de las cuales, Señor, tomamos autoridad para que todo, Señor, sea conforme a esa bendición que tú tienes planificada por nosotros. Yo te ruego, Señor, una vez más, convenidos con tu pueblo, háblanos, Señor. Somos necesitados, como también quisiéramos, Señor, puedas atender nuestras necesidades, nuestras súplicas, nuestras peticiones que desde ya estamos presentando cada uno, sabiendo el poder, sabiendo, Señor, que tú tienes la capacidad de hacer lo que para nosotros es imposible. Yo me pongo en tus manos, Señor, con temor y temblor, pidiéndote, Señor, que tú me puedas usar, y pidiéndote, Señor, que en mis labios haya esa palabra con sazón, esa palabra con gracia, Señor, para que pueda ser un alimento para este pueblo que tú compraste y que tú redimiste. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y que aquellos que vayan sumándose a la transmisión pues puedan ser grandemente bendecidos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, prepare su Biblia ahí, hermano, su lapicero, su lápiz si usted usa, y sus hojas. Entonces quisiera que, usted abra su Biblia en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo número 6, ahí vamos a iniciar. Pero antes de poder entrar ya en lo que es el texto que vamos a utilizar para poder dar inicio al mensaje de la palabra, este mensaje tiene por nombre la apatía o conformismo espiritual. Ese es el nombre que el Señor me puso darle pues a este tema, la apatía o conformismo espiritual. Bueno, antes de entrar en lo que es la lectura del libro de Romanos capítulo 6 y verso 4, vamos a definir dos palabras que a nosotros nos van a abrir el entendimiento un poquito más ampliamente, para que sepamos qué es lo que el Señor, hermano, pues quiere hablarnos en esta noche, donde le repito, el tema es la apatía o conformismo espiritual. Primero, definamos qué es la apatía. Bueno, la apatía es un estado, como le dijera yo, de desinterés. Eso es la apatía, un estado de desinterés, de falta de motivación, de falta de entusiasmo, que provoca indiferencias a las cosas. Eso es apatía. Es un estado de desinterés, de falta de motivación, de entusiasmo, que va provocando en cada uno de nosotros indiferencia ante las cosas. Eso es apatía. Y el conformismo es la actitud, escuche, la actitud muy pasiva que acepta fácilmente cualquier circunstancia. Es también una falta de interés en avanzar o en crecer. Entonces voy a tratar de ponerlo un poco más claro. La apatía es el desinterés. La apatía, hermano, es no estar motivado uno, es estar desanimado. Eso es apatía. Y el conformismo es una actitud pasiva ante las cosas, el no actuar, el no, hermano, movilizarse, el dejar que las cosas nos lleven hasta donde ellas quieran, por ejemplo, las pruebas, las luchas. Y eso es conformismo. El conformismo es una actitud demasiado pasiva, donde cualquier circunstancia nos lleva, hermano, hacia donde ella quiere. Entonces notemos cómo ambas palabras, tanto la apatía como el conformismo, hermano, son palabras que de alguna forma describen pues una actitud muy similar de desinterés, oiga, o de desinterés, o una actitud muy pasiva. Entonces, para eso vamos a leer el libro de Romanos capítulo 6 y verso 4. Le pido hoy me tenga mucha paciencia si me paso un poquito del tiempo, porque me interesa poder terminar esto y no dejarlo a medias, porque quiero que, hermano, el Espíritu pueda ministrarnos por medio de esta palabra. Ahí en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo número 4 dice: por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo de muerte, a fin de que como Cristo resucitó
de entre los muertos por la gloria del Padre, así también dice, nosotros andemos en novedad de vida. Lo que le quiero leer es el final. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Esa palabra novedad quiere decir aquello que es nuevo, aquello que no existía, que no se usaba o que no se conocía. Entonces, si el evangelio en sí es un llamado a una novedad de vida, es porque en este evangelio, hermanos, siempre van a haber cosas nuevas en Dios. Este evangelio siempre va a tener pues revelación, va a tener visiones, va a tener visitaciones. Este es un Dios que siempre está manifestando algo nuevo, hermano, para nosotros. Y en la medida en que nosotros queremos ser partícipes de esas cosas que Dios va revelando, de esas cosas que Dios va mostrando, de esas cosas en las cuales, hermano, Dios nos da la capacidad y la entrada a esa novedad de vida, de cosas nuevas, en la medida en que nosotros querramos participar de ellas, el evangelio para nosotros va a ser un evangelio muy fresco. Cuando le digo un evangelio muy fresco ahí está esa novedad de vida. Donde el evangelio constantemente, hermano, no es un evangelio cambiante, porque eso es lo que quiero que me entienda, porque si no, hermano, no sería el evangelio del principio, sino es el mismo evangelio del principio que se va revelando poco a poco, que se va mostrando poco a poco, que Dios va visitando, hermano, poco a poco al hombre y lo va metiendo en cosas nuevas que el hombre no conocía, que el hombre no entendía. Y por eso es que nosotros nos damos cuenta y Dios nos deja a nosotros admirados de cómo después de tantos años en el evangelio, para aquellos que tenemos como 25, tal vez 30, 35 años, siempre este evangelio nos enseña algo que nosotros no conocíamos. Siempre hay novedad, siempre hay frescura en este evangelio, hermanos, siempre hay cosas nuevas para nosotros en la medida en que nosotros nos interesemos en poder ser parte de ellas. Por eso le decía yo, la apatía y, hermano, el conformismo es el desinterés de esas cosas nuevas, y el conformismo es la pasividad con que nosotros esperamos que las circunstancias, hermano, nos lleven a nosotros a la desesperación, al desánimo, a la frustración. A veces parece, hermano, que las circunstancias son como torrentes de agua donde nosotros nos dejamos llevar y olvidamos que nosotros en Cristo tenemos la capacidad de conocer un evangelio glorioso, porque este evangelio, déjeme contarles, es un evangelio glorioso. Es un evangelio que aquel que verdaderamente quiere participar de esas cosas nuevas que constantemente se nos están revelando, le repito, llega a ser un evangelio que para nosotros es una frescura en nuestra alma. Es como aquel Elim donde llegó el pueblo de Israel, donde habían palmeras y donde habían fuentes de agua. Después de haber estado en un desierto, llegar a un lugar paradisiaco con fuentes de agua, con 70 palmeras. Así, hermano, es o debería de ser el evangelio para nosotros. Nosotros deberíamos de tener el interés por ir conociendo cada vez más al Señor, por ir conociendo este evangelio que, le repito, no tiene límites. Este evangelio es eterno y por lo tanto ni la misma eternidad nos alcanzaría para conocer todo, hermano, lo que es Dios y todo lo que Dios está revelando al hombre de lo que Él es y de lo que Él puede hacer, de sus virtudes, hermano, de su carácter. Pero le repito, tiene que haber la intención en nosotros de que ese evangelio sea un evangelio fresco, que no sea, hermano, pan mohoso, que no sea pan envejecido, sino que para nosotros sea un constante maná de todos los días, donde cada día vamos viendo y cada día vamos experimentando este evangelio tan maravilloso del cual el mundo se está perdiendo y que para ellos es locura, pero para nosotros, como dice el apóstol Pablo, pues es poder de Dios, hermano. Entonces, qué bueno es que nosotros empezamos a entender lo que es la apatía, o sea, la falta de interés en este caso de las cosas de Dios, y el conformismo, que es una actividad pasiva donde no actuamos, donde no nos ocupamos de querer conocer más, donde no nos ocupamos de querer, hermano, entender más de Dios, porque a Dios se le entiende de una manera y se le conoce de una manera pues espiritual. Le repito, ojalá
Este evangelio para usted y para mí, hermano, con todo mi corazón se lo digo, ojalá sea un evangelio fresco, con novedad de vida, con novedad de experiencias, con cosas nuevas constantemente, con manifestaciones de Dios, en ese ser, en ese Dios multifacético que es sanador, que es, hermano, restaurador, que sabe edificar, que sabe consolar. Dios, hermano, tiene cubiertas todas las necesidades del hombre, y en cada necesidad Dios se puede manifestar, porque le repito, este Dios, bendita su misericordia, es un Dios multifacético que ojalá nosotros lo estemos conociendo en la medida de lo que Él es, y no nos quedemos como los fariseos que se quedaron en un conocimiento antiguo y que para ellos, hermano, ese conocimiento se volvió una ley religiosa. Que nosotros vayamos, hermano, entrando cada vez más a esa presencia de Dios, que vayamos entrando más en esa relación con Dios, donde vayamos verdaderamente, hermano, teniendo el interés por las cosas espirituales. Fíjese que un ejemplo de un evangelio fresco es que fíjese que el apóstol Pablo tenía aproximadamente entre 25 o 27 años de haberse encontrado con el Señor. Pablo tenía, en este punto del que le voy a hablar, Pablo tenía aproximadamente entre 25 o 27 años por ahí, hermano, según los estudiosos, en que había pues tenido aquel encuentro personal con el Señor. Pero fue evidente y fue notorio, por lo que vamos a leer más adelante, que Pablo no se conformaba, que Pablo de alguna manera seguía mostrando el interés del principio por las cosas de Dios, que Pablo no era un hombre pasivo, porque recuérdese cuando el Señor se le manifiesta y el Señor se le revela a aquel hombre llamado Saulo, como dice que en el momento después de que él sale y el Señor le dice que va a ser vaso útil, se va a predicar a las sinagogas. Y la gente se queda asustada, pero ya no era Saulo, ahora era Pablo, hermano, que había tenido un encuentro personal con el Señor y ya estaba predicando. Un hombre que dio pasos agigantados en el conocimiento de un Dios, y que usted escucha sus palabras, son palabras de un hombre que tenía experiencias donde dice que fue llevado al tercer cielo, un hombre que tuvo tantos padecimientos con el Señor, donde decía: crucificado estoy juntamente con Cristo. Pero después de 25, 27 o 30 años todavía seguía teniendo aquel deseo de conocer más del Señor, y por eso es que escribe en el libro de Filipenses, si usted me puede acompañar, en el libro de Filipenses, hermano, capítulo 3, y usted va a escuchar las palabras de un hombre con ya un buen recorrido en el evangelio, que no le dijera yo, descansó en lo que ya conocía, que no le bastó lo que ya tenía, quería más de Dios, quería conocer cosas más profundas de Dios, hermano, y dice en el libro de Filipenses, capítulo 3 y verso 10, y dice: y conocerle a Él, dice, escuche, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Pablo dice: yo quiero conocer el poder de los padecimientos de Cristo, dice, llegando, dice, a ser como Él en su muerte. Mire lo que este hombre quería. Él le dice que quería ser partícipe del poder de la resurrección y de la participación de los padecimientos de Cristo, y aún ser similar a Él en su muerte. Y dice el verso 12: no que ya lo haya alcanzado, ¿sí?, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Imagínense con 25 o 30 años, hermano, y con las experiencias, y habiendo ya escrito mucho acerca de lo que son las cartas de la Biblia, ese hombre no llegó en un conformismo, ese hombre no quedó en una pasividad, ese hombre no tuvo apatía, ese hombre no fue desinteresado a las cosas de Dios, sino que se dio cuenta que mientras más se metía, más Dios se le mostraba, y mientras más, hermano, él padecía por el Señor, se daba cuenta que también participaba de las grandezas de Dios. Porque déjeme decirle algo: en la medida en que vamos padeciendo, en la medida en que vamos nosotros, hermano, entrando en ese sufrimiento que tenemos que llevar como hijos de Dios, de llevar la cruz, vamos conociendo también el poder de Dios. Y eso es lo que a muchos, hermanos, los acobarda, el tener que padecer para ver esa gloria de Dios. Pero este hombre fue encarcelado. Dice la palabra que este hombre fue golpeado, apedreado, y lo sacaron de la ciudad porque creyeron que ya estaba muerto. Y después se levanta y sigue predicando después de ser apedreado, hermano. Entonces, eso es algo
que nos debe dejar a nosotros un ejemplo. Nosotros no debemos de ser apáticos en las cosas espirituales. Es decir, tiene que haber un interés en nosotros por las cosas de Dios. Porque el que está enamorado trata la manera de averiguar qué le gusta a aquel que ama. El que está enamorado pues lee con muchas ansias, con mucho ánimo, con mucho deseo las cartas del amado, las cartas de aquel que ama, porque son importantes para él. Ojalá, hermano, Dios siempre sea importante para nosotros, a tal punto que nuestro corazón esté puesto siempre en la persona de Jesucristo. Y Pablo, después de tantos años, decía: yo quiero llegar a conocerle en sus padecimientos. Y ya había padecido, había sido azotado. Pablo fue golpeado, Pablo fue maltratado, en peligro de hermanos, en peligro de desiertos, en peligro de tantas cosas. Y sin embargo quería más. Esa es la actitud de alguien que, le repito, no es, hermano, apático y tampoco es de alguna manera conforme con lo que ya conoce. Entonces ese es el sentir que debe de haber en nosotros. Porque yo le decía a mi esposa, yo observaba algo en una noticia y le comentaba a mi esposa: el que no quiere aprender hoy acerca, por ejemplo, de la Biblia, hermano, es alguien que está cayendo en apatía. Porque hoy tenemos todos los medios para poder aprender, hermano, acerca de la palabra del Señor. Sabemos que no a través de la letra, pero la letra se suma al espíritu y entonces provoca en nosotros, hermano, el deseo de conocer más. Si ignoramos de las cosas de Dios, es porque hoy queremos, porque hay apatía, porque hay desinterés, porque hay conformismo, una pasividad en nosotros que no nos deja meternos más allá de donde hoy estamos. Y puede ser que donde estemos todavía es una estatura muy pequeña. ¿Qué tendrá Dios para nosotros? ¿A dónde nos querrá llevar, hermano? ¿Qué revelaciones no nos quiere dar el Señor? ¿Cómo no nos quiere visitar en abundancia? Pero resulta que tal vez no estamos preparados para eso que el Señor quiere darnos, porque tenemos que tener en nosotros la intención de, como dice la Escritura en Colosenses, buscar las cosas de arriba. Llamados a buscar, hermano, las cosas de arriba, para que este evangelio sea para nosotros un evangelio fresco, algo nuevo de cada mañana. Si no, la Escritura no dijera que nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana. Y cada misericordia, hermano, trae un conocimiento, trae una gloria, trae una manifestación de Dios, que si nosotros lo queremos y queremos participar, ese evangelio para nosotros va a tener una sazón, va a tener un sabor, va a tener una frescura en medio de la prueba, en medio de la lucha. Este evangelio para nosotros va a ser deleitoso, hermano, aleluya. Y entonces fíjese que una dolencia entre los creyentes de hoy es esa pasividad, ese desinterés por las cosas de Dios, que ha llevado a los creyentes, hermano, a una falta de vida en el espíritu, ha llevado a los creyentes a la falta de conocimiento. Y el Señor dice que el pueblo sin conocimiento está condenado a perecer, hermano. Un pueblo que ha crecido, que está creciendo sin experiencias, a ser presas fáciles, hermano, de lo que ofrece el mundo, de lo que ofrece el adversario. Pero sobre todo esa pasividad, esa apatía, ese desinterés, esa actitud muy pasiva en nosotros está haciéndonos vulnerables a nosotros los creyentes a lo que se llama la pereza, hermano, espiritual, o al espíritu de pereza. Porque si usted cree que la pereza es algo solo de los jóvenes, hermano, déjeme decirle que no es así. La pereza es algo que si nosotros estudiamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que puede volverse algo espiritual. Puede volverse algo, hermano, que se forma como un hábito en nuestra vida. Hay gente que tiene como hábito la pereza, y por eso es que cuando usted entra a su casa, hermano, el montón de trastes sucios, de ollas sucias, el piso mal trapeado, la cama desordenada, la ropa tirada, porque quiera o no, hay un espíritu muchas veces, hermano, de pereza. Pero esa apatía, ese desinterés por esto tan hermoso, ese desinterés, hermano, por la palabra, ese desinterés por la presencia de ese Dios y por todo lo que Él hace, nos está haciendo vulnerables a nosotros, a ese espíritu que le repito de pereza. Ese conformismo en creer que estamos bien ya en el punto en el que estamos, es el que nos está autodestruyendo, porque nosotros tenemos un nivel, y la palabra dice que tenemos que ir como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto.
¿Será que ya vamos en camino de esa perfección? ¿Será que hemos avanzado desde el día en que venimos a los pies de Cristo? Y al hacer un autoanálisis, hermano, y voltear atrás de donde venimos, ¿será que podemos decir que hoy estamos mejor que antes? ¿Será que podemos decir, hermano, con todo nuestro corazón, que hoy conocemos más al Señor, que esas experiencias, que esa revelación de Dios a nosotros nos ha hecho cristianos diferentes, gente con un testimonio y un temor reverente a Dios? ¿Será que estamos mejor hoy hace que un mes? ¿Será que estamos mejor hoy tal vez de lo que estábamos hace un año? Porque debemos ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, y le repito, hasta que el día sea perfecto. Pero la apatía que se mueve, esa apatía que el enemigo ha sembrado dentro de la misma iglesia, que es indiferente, hermano, hacia el Señor Jesús, como aquella mujer de Cantares, que cuando el amado tocó, se negó a abrirle porque dijo que ya estaba acostada, que ya se había descalzado, y cuando sale a buscar, el amado se había ido. Pero fue por esa apatía, fue por esa falta por ese conformismo, por esa actitud pasiva, que el amado se fue. Y tiene que salirlo a buscar a las calles y preguntando por el amado, cuando el amado ya había llegado a tocar la puerta. El Señor hoy está tocando a nuestras puertas, hermano. El Señor está tocando con más dureza nuestras puertas, porque quiere que le abras, quiere tener comunión contigo, quiere tener una relación contigo, quiere enseñarte lo que tú todavía no conoces, quiere enseñarte lo que es, por ejemplo, el verdadero gozo, que en medio de las pruebas, de las luchas, adversidades, enemigos o frustraciones, tú puedas levantar tus manos, tú puedas tener cántico nuevo, tú puedas tener alabanza. Hermano, Dios quiere que conozcas lo que es la paz, para que no andemos frustrados, para que no andemos agobiados, para que no andemos nosotros, hermano, estresados por esta vida. Él quiere que conozcamos la paz. Él quiere que conozcamos, hermano, lo que es su presencia. Y le repito, la apatía, el desinterés, el conformismo, esa actitud pasiva ante las cosas, puede llevarnos a nosotros a un espíritu de pereza. Quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 12 y verso número 11. Romanos capítulo 12 y verso 11, porque no lo digo yo, sino lo dice la palabra. Y oiga lo que dice en Romanos capítulo número 12 y versículo número 11. En lo que requiere diligencia, oiga, no perezosos, dice, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere, Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, cuando dice que en lo que requiere diligencia, es porque hay cosas en las que nosotros debemos de ser diligentes. Hay cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ellas. Hay cosas en las que nosotros, hermano, tenemos que ser, valga la redundancia, diligentes. Tenemos que ser apresurados, tenemos que estar dispuestos, y son para las cosas del Espíritu. Que cuando se haga convocación a oración, que cuando se haga convocación a ayuno, que cuando se haga convocación a vigilia, o cuando se haga convocación ahora a estas transmisiones, nuestro corazón esté dispuesto, que nuestro corazón esté, como dice acá, hermano, ferviente, ardiendo, encendido, hermano, porque esa es la única forma, escuche, en que nosotros vamos a ir conociendo más de Dios. Si nosotros, hermanos, no somos diligentes en las cosas del Espíritu, si no le ponemos cuidado a las cosas del Espíritu, atención a las cosas del Espíritu, vamos a caer en ese espíritu de pereza. ¿Y sabe qué es lo que dice acá? Que en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, oiga, sino sean fervientes. Espero esté leyendo conmigo. Fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Y esa palabra ferviente quiere decir que es alguien que se muestra muy entusiasmado por algo o por alguien, y que esa emoción, que ese entusiasmo lo mueve a actuar y a expresar una emoción. Escuche, no perezosos, dice, sino fervientes. Y le repito, ferviente es alguien que tiene emociones tan entusiastas dentro de sí, que actúa en ese entusiasmo y lo expresa con muchas emociones.
Por eso es que usted ve que muchas veces estamos danzando ante la presencia del Señor, aunque tenemos conflictos y batallas internas, estamos, hermano, danzando porque hay fervor en nosotros. Porque hay un fuego encendido, así como Pablo le decía a Timoteo: mira, Timoteo, que no se apague el fuego. Hermano, que no mengue el fuego, que no se apague el fuego. Ese fuego que ni siquiera es de nosotros, sino que el Señor dijo: fuego vine a echar a la tierra. Y como quisiera que ya estuviera encendido. Y en ese fuego nosotros seamos fervientes y que tengamos, hermano, entusiasmo ante la presencia de Dios, ante su palabra, ante la visitación. Cuando estamos adorando, cuando estamos ante el mensaje, cuando estamos ante su presencia, que haya entusiasmo, que haya emoción en nosotros. Ese es un evangelio fresco. Esta es la novedad de vida que estábamos leyendo. Eso es lo contrario a alguien apático. Eso es lo contrario a alguien, hermano, que ya se conformó en donde está ahora. Yo quiero más del Señor. Espero usted quiera más. Espero que seamos como Pablo, que a pesar de que ya tenemos años, hermano, no nos conformemos, sino querramos más de Él. Y dice la palabra: no perezosos, sino fervientes en espíritu. Escuche, no en el alma, en el espíritu, fervientes, con entusiasmo dentro de nosotros, sirviendo al Señor, como aquel entusiasmo que mostró Caleb, como aquel entusiasmo que mostró Josué, hermano, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, pero que después de 40 años seguía teniendo, por ejemplo, Caleb, el mismo fuego, las mismas fuerzas, el mismo deseo. Y dice: así como tenía fuerzas hace 40 años, así las tengo hoy, decía ese hombre. Eso es no conformarse. Eso es, hermano, no ser apático ante la presencia del Señor. Entonces dice: no perezosos en lo que quiere diligencia. Seamos diligentes en el evangelio. Hermanos, si a usted le dieran, por ejemplo, un cheque y le dicen: póngale usted el número que usted quiera, la cantidad que usted quiera, y tiene que llegar al banco a primera hora de mañana a cobrarlo, hermano, usted no duerme, hermano, usted no se viste, dejamos el carro encendido. Si abren a las 10, estamos desde las 6 de la mañana haciendo cola para entrar, porque queremos, porque anhelamos eso que para nosotros es importante. Así es el entusiasmo, así es el ferviente, el que tiene entusiasmo por algo que para él tiene valor. Y ojalá, hermano, para nosotros Dios tenga el valor suficiente. Dios no es algo liviano, Dios no es religión, Dios, hermano, no es algo pasajero. Dios, como decía Pablo, es, hermano, el poder máximo, es, hermano, el creador de todas las cosas. Es el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que liberta. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y si estás ante la presencia de ese Dios tan excelso, tan sublime, tan eterno, tienes que manifestar emociones. Tienes que manifestar sentimientos como aquella mujer que llega por atrás de sus pies y quiebra el perfume de alabastro y empieza a llorar y a secar sus cabellos, sus pies con sus cabellos. Esa fue la acción de una mujer, hermano, que quedó grabada por la eternidad, porque escuche, no fue indiferente, no fue apática ante la presencia de Dios, del Señor. Y el Señor le dice: entré en tu casa y no me diste beso. Entré en tu casa y no lavaste mis pies. Pero esta mujer, desde que entré, no ha dejado de lavarlos, no ha dejado de besarlos. Hermano, esa es la actitud que debe de haber en aquellos que verdaderamente estiman, que en aquellos que verdaderamente tienen un interés por este Señor. Alabado sea su nombre. Porque la palabra dice: besadle los pies al Hijo para que el Padre no se enoje. Es ahí donde nosotros debemos de vivir, a los pies de Cristo, quebrantados, expresando emociones, hermano, expresando gratitud, expresando amor, expresando necesidad. No te conformes con cómo estás hoy. Avanza, continúa en tu vida espiritual, porque todavía hay mucho, hermano, que tenemos que conocer. Entonces, fíjese pues, Pablo, le decía yo, motivaba a Timoteo y le decía a Timoteo: mira, que no se apague el fuego de Dios que está en ti. ¿Sí? Mira, pierde todo, Timoteo. Mira, el ejercicio corporal poco te aprovecha. Las cosas terrenas, le estaba como en pocas palabras diciendo, las cosas terrenas en poco aprovechan. Solo ten cuidado, le decía, que el fuego de Dios no se apague en tu vida. Porque, hermano, si algo quiere Dios,
es que Dios no quiere que el fuego que hay en nosotros o el fuego que una vez nos fue depositado se vaya apagando con el pasar del tiempo, sino que al contrario, hermano, que vaya ardiendo, que se vaya encendiendo, que vaya habiendo cosas que lo aviven. Las experiencias avivan el fuego de Dios, la palabra aviva el fuego de Dios, la adoración, hermano, aviva ese fuego de Dios. Pero si no lo alimentas, se va a ir apagando el fuego. Y mire, en el tabernáculo, hermano, fíjese que estaban las lámparas del tabernáculo y había la normativa de que las lámparas, esto los hermanos de la iglesia ya lo saben, se lo hemos enseñado, de que era prohibido que las lámparas, hermano, del templo, del tabernáculo se apagaran. Era prohibido. Entonces, habían momentos en que las lámparas, hermano, usted sabe que las lámparas son de depósitos de aceite que tienen una mecha adentro, ¿sí? Y que es esa mecha, hermano, la que va mojada del aceite, la que va provocando el fuego. Pero llegan momentos, oiga, donde la mecha ya no se moja bien del aceite, ¿sí? O donde el aceite de la mecha se seca y entonces ya no está alumbrando, ya no da un fuego. Usted tiene el ejemplo en una candela. Cuando usted apaga una candela con los dedos, queda humeando. Y entonces así pasaba, hermano, en el tabernáculo. Y había sacerdotes específicamente encargados, escuche, de velar porque el fuego no se apagara. Y entonces cuando una lámpara se estaba apagando y empezaba a humear, recuérdense que el humo enrarece el ambiente, como yo le decía a los hermanos. La luz alumbra, pero el humo enrarece. Y entonces el sacerdote tomaba lo que se llamaba una despabiladera, que era una como tijera, y cortaba la parte que estaba humeando para que volviera a encender el fuego. Hermano, que el Señor tome esa espabiladera y nos quite todo aquello que nos hace estar enrarecidos delante de Dios. Que el Señor, hermano, hoy pueda, mire, cortar lo que está humeando, porque dice que Él no apaga, dice el pábilo. El deseo de Él no es que el pábilo se apague. Él no apaga el pábilo que humea, sino quiere que el pábilo esté ardiendo, esté encendido. Hermano, que en nuestras vidas haya fuego, haya vida de Dios, haya novedad de vida. Hay cosas que no conocemos de parte de Dios. Hay cosas que todavía se nos quieren manifestar, hermano, pero nosotros tenemos que tener el interés por ellas, el anhelo por ellas, no una actitud pasiva, sino una actitud ferviente, con fuego de Dios, hermano, con deseo de las cosas de arriba, con deseo de las cosas espirituales, porque esas, hermano, no se corroen, no se corrompen. Debemos de buscar más. No nos debemos de conformar, hermano. No debemos conformarnos como a donde ya llegué, ya predico, el pastor me da mis tiritos, ya soy director de alabanza, pues ya toco un instrumento. No, hermano, en este evangelio no hay medida. Usted puede crecer y puede crecer y puede crecer como la luz de la aurora, hasta que dice que el día, hermano, es perfecto. Pero le decía, leyendo lo que estábamos, hermano, leyendo hace un ratito, leyendo hace algún ratito, y es que la apatía, el desinterés o el conformismo y esa actitud pasiva nos pueden llevar a nosotros a un espíritu de pereza en cuanto a las cosas espirituales. Y fíjese que si nosotros caemos en ese espíritu de pereza, donde ya no queremos más de Dios, donde estamos contentos con lo que tenemos, de alguna manera nos vamos a perder grandes bendiciones y vamos a tener por locos, o vamos a tener por escandalosos, o vamos a tener por ridículos a aquellos, hermanos, que están conociendo más de Dios. Uno puede volverse muy cauto a la hora de alabar, hermano, aplaudiendo con una ceremonia muy grande, hermano, con una pasividad muy grande. ¿Cómo estaba el templo de la Hermosa? Estaban todos, hermano, en el servicio, muy pasivo, religioso. Cuando entra aquel que había sido cojo saltando al templo, hermano, y entra juntamente con Pedro y aquel otro discípulo, y entran a la casa del Señor, y él saltando. ¿Cómo no iba a estar así si había una emoción? Había conocido al Dios, hermano, que sana, al Dios, hermano, que restaura. Ese hombre no se fue a su casa, entró al templo saltando, hermano, dando gritos, porque estaba expresando emociones
ante algo que había ocurrido en su vida. No dejemos, hermano, oiga, de que no hayan emociones en nosotros hacia la presencia de Dios. Cuando estemos en el culto, hermano, si hay que danzar, si el Espíritu te lo pone, danza. Si hay que levantar manos, levántalas. Si hay que llorar, llora. Pero si nosotros, hermano, no anhelamos más de Dios, vamos a caer en ese espíritu de pereza, de apatía, de conformismo espiritual. Imagínese que usted entra a un trabajo. Solo le voy a poner este ejemplo. Usted entra a un trabajo y en el trabajo le ponen el sueldo mínimo. No sé cuánto será el sueldo mínimo, pero pongámosle 3,000 quetzales. Y usted entra, hermano, a barrer a la empresa. Y por barrer a la empresa usted le dan 3,000 quetzales. Pero usted va subiendo y luego pasa a auxiliar de secretaría, y luego de auxiliar pasa a secretaria, y luego de secretaria pasa a coordinador. Y después de 10 años de estar avanzando y subiendo en sus puestos, usted tiene el mismo sueldo. ¿Usted estaría conforme con eso? ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Claro que no. Usted quisiera más. Usted quiere, hermano, usted quisiera entrar a la empresa ya mañana a ser el jefe. Pero ese mismo deseo, esa misma actitud de no tener conformismo ni de conformarnos con lo que hoy tenemos, es lo que tenemos que tener en lo espiritual. Ahora, acompáñenme al libro de Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 y verso número 4. Proverbios capítulo 6, búsquelo en su Biblia. Y verso número 4. Dice la palabra, escuche: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Verso 5. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. No le des sueño a tus ojos, ni a tus párpados, dice adormecimiento. Y el adormecimiento es un estado de cansancio, de pesadez, de sueño, donde los sentidos, hermano, se embotan. Y por eso dice: no le des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. No te canses, que no entre pesadez en tu vida, que en tus sentidos no se emboten, sino escápate como gacela de la mano del cazador. Huye de ese espíritu de pereza, de ese pensamiento del adversario que nos hace creer que estamos bien con congregarnos y de servir, cuando, hermano, nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que tener propósitos, deseos en nuestra vida espiritual. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Oiga el verso 10. Escúcheme por favor, léalo conmigo. 6:10, ahí estamos cerquita. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Escuche, un poco de pereza, un poco de dormitar, un poco de sueño, un poco de cruzar las manos, y vendrá tu necesidad y vendrá la pobreza como hombre armado. Según los que estudian las conductas humanas, dice que cuando uno se pone con los brazos cruzados es sinónimo de indiferencia a lo que a uno le están dando, a lo que a uno le están diciendo, a lo que a uno le están transmitiendo. Por eso dice: no le des sueño a tus ojos, ni pesadez, ni adormecimiento a tus párpados. En pocas palabras, no seas perezoso en lo que quiere diligencia. Porque el Señor dice que a Él encuentran. Mire, Él dejó el método para encontrarlo. A mí me encuentran, dice el Señor, los que de madrugada me buscan. Y también dice Job que Él revela cánticos por la noche, hermano. Entonces dice: si tú, dice, un poco de sueño, verso 10, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar, y vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, el que tiene apatía, el que tiene conformismo, va a estar en necesidad todo el tiempo y va a caer en espíritus de pobreza. Pero el que tiene interés en las cosas de Dios, el que tiene entusiasmo ante las cosas del Espíritu, el que tiene una actitud, hermano, ferviente, ese hermano, cuando venga la necesidad, va a estar preparado. Y cuando venga la pobreza, hermano, ya guardó en sus graneros. ¿Por qué las necesidades nos agarran a nosotros?
cuando más vacíos estamos de Dios. Y Dios siempre tiene algo, y es que siempre antes de que venga una prueba, Dios habla para que nos preparemos. Pero la prueba nos agarra sin habernos preparado. Empieza a llover y nosotros sin paraguas y sin capa, hermano. Pero Dios habla a tiempo para que tú seas una persona interesada en las cosas del Espíritu, hermano, motivada en las cosas del Espíritu, para que cuando venga la necesidad estés preparado, para cuando venga la escasez estés preparado, hermano. Fíjese que la palabra dice, cuando usted lee el libro de Lucas 22, no vaya, solo se lo estoy trayendo a memoria. En el libro de Lucas 22, 45 creo que es, dice que el Señor en el Getsemaní se va a orar y deja a los discípulos orando. Ese tema del Getsemaní es tremendo, hermano. Y se va el Señor al Getsemaní a orar y encuentra, cuando regresa 3 veces, regresa y encuentra a los discípulos durmiendo. Y Él les había dicho, quedaos aquí y orad conmigo. ¿Sí? Él les dijo, quédense aquí y oren conmigo. Y Él se fue más adelante y oró. Y cuando regresó, dice, encontró a los discípulos durmiendo. Regresó otra vez, hermano, y los vuelve a encontrar durmiendo. Y dice el libro de Lucas 22, 45, que ellos se dormían, y oiga lo que dice, a causa de la tristeza. Quiere decir que aunque ellos hubieran querido orar, que aunque ellos hubieran querido acompañar al Señor en esa oración, en ese momento donde era necesario orar, en ese momento, hermano, no era tiempo de dormir, era tiempo de orar. El Señor les dice, la carne a la verdad es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto, les dice. Velen en todo tiempo para que no entren en tentación. Entonces no es tiempo de dormir, es tiempo de velar, porque algo importante iba a ocurrir. El Señor estaba a punto de entregar su vida, de cumplir con una sazón importante en la historia, hermano, de la humanidad. Y en ese momento era tiempo de orar, pero dice que los discípulos no podían orar porque estaban tristes. Hermano, estamos ante un tiempo donde no es tiempo de estar adormitados, donde no es tiempo, hermano, de estar indiferentes, desinteresados, ni apáticos, ni, hermano, ni con una actitud pasiva delante de la presencia del Señor. Es tiempo de orar, pero solo aquel que no tiene ese adormecimiento, esa tristeza, que ha vencido la tristeza, la desesperación, va a poder orar, porque ellos dicen que se dormían, no, escuche, a causa de la tristeza. Gloria a Dios. Ahora, mire pues, Él les dice, ¿por qué dormís? Le dice. Cuando Él llega y los encuentra, ¿por qué ustedes están durmiendo? Les dice. ¿Sí? Oren para no entrar en tentación. Ahora, acompáñame a 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 6. 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 6. Hablando de lo que le pasó a los discípulos. Entonces, hermano, la apatía, el desinterés, la falta de entusiasmo, le decía yo, el conformismo, esa actitud pasiva de estar contento con lo que tenemos y no querer avanzar, nos lleva a nosotros, hermano, a un espíritu de pereza espiritual, de pesadez espiritual. Pero dice 1 Tesalonicenses 5:6, y recuérdese que Tesalonicenses es el libro que habla acerca de la venida del Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, el Señor vendrá. Tesalonicenses es el libro que habla de la venida del Señor, y dice en el capítulo 5 y verso 6, de ahí de Tesalonicenses, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y estemos sobrios. Por tanto, dice, no durmamos. O sea, hermano, no es tiempo de dormir, no es tiempo de dormitar, no es tiempo de cruzar los brazos, no es tiempo de estar, como le dijera yo, desinteresados, apáticos, hermano, haber caído en conformismo. Es tiempo de que estemos más despiertos que nunca, de que estemos más conscientes que nunca, porque la venida de nuestro amado está cerca, y el que está despierto puede ser como aquella mujer que lo primero que empezó a escuchar fue la voz del amado, y dice, la voz de mi amado se escucha ya, la voz de mi amado ahí viene saltando sobre los montes, sobre los collados. No lo miraba, pero escuchaba su voz, estaba despierta. ¿Será que estamos escuchando la voz de Dios? ¿Será que estamos interesados ante el mensaje?
¿Será que estamos, hermano, interesados y estamos expresando emoción ante lo que Dios hace delante de nosotros? Esa palabra, ese mensaje, esa alabanza, esos cultos a los cuales muchos le habían perdido interés y que hoy añoran. Pero entonces, hermano, por tanto dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sabe cuál es una de las circunstancias que nos llevan a la apatía? ¿Sabe cuál es una circunstancia que nosotros nos llevan al conformismo espiritual, de no querer avanzar y de que decir, bueno, estoy bien como estoy? Yo no sé si usted ha escuchado gente que dice, bueno, yo con un rinconcito en el cielo me conformo. Allá no hay rinconcitos, hermano. Que la meta sea ser parte de la novia. Que la meta sea ser parte de aquella que llega gloriosa a la presencia de su amado. Pero fíjese que a veces uno de nuestros errores es que subestimamos lo que Dios puede hacer por nosotros. A veces Dios tiene más fe en nosotros que en nosotros mismos. Hay gente que dice, es que yo no puedo predicar. No, si nadie puede. Si lo que nosotros los ministros hacemos no es, hermano, nuestro, es Dios hablando a través de nosotros, ¿verdad? Es Dios usando nuestros labios como canal, pero la gloria es de Él. Pero hay gente que dice, yo no puedo predicar, entonces si nunca voy a predicar, ¿para qué voy a leer? Estamos subestimando a Dios. Note usted que el llamado de los profetas, note usted que en el llamado de los discípulos no fue a gente capaz, no fue a gente perfecta, sino la misma Biblia dice que lo vil, menospreciado, escogió Dios. Sus discípulos, hermano, eran gente sin letra, eran gente indocta, se quedaba la gente abierta cuando los oía predicar y decían, ¿no son estos hombres sin letras? Pero oiga, entonces Dios no escogió profetas ni discípulos perfectos, ni capaces. Isaías, ¿sabe qué era lo que decía Isaías? Yo soy niño, decía, cuando el Señor lo llamó para que fuera a anunciar, hermano, al pueblo de Israel. Isaías dice, yo soy niño. ¿Qué dijo Moisés? Mira, Señor, yo soy tardo para hablar, decía, yo no puedo hablar. Pero sin embargo, ¿acaso no fue Moisés un libertador, hermano? ¿Acaso no fue Isaías un profeta de parte de Dios que hablaba con palabras de Dios? Pero ¿con qué pensamientos empezaron? Yo soy niño, yo no soy capaz, yo no puedo. Eso es subestimar a Dios. Y en ese decir yo no puedo, en ese decir yo nunca voy a hacerlo, en ese de considerarnos inútiles, hermano, incapaces, la palabra dice que cuando nos consideramos débiles, entonces el poder de Dios se perfecciona. No es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios quiere hacer conmigo. No subestimes a Dios, hermano. ¿A dónde te querrá llevar el Señor? ¿Te has preguntado hasta dónde quiere el Señor llevarte? ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde el Señor quiere que tú llegues en tu vida espiritual? Porque ¿será que el Señor solo a Pablo se pudo llevar al tercer cielo? ¿Será que solo a Juan el Señor le pudo revelar algo como el Apocalipsis, hermano? ¿Será que solo a aquel profeta Ezequiel el Señor le pudo revelar aquella parte de los huesos secos? No, hermano, ese es un Dios que revela. Ese es un Dios que el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, eso no es tuyo, eso te lo revelaron, Pedro, eso te lo soplaron, eso te lo dijo mi Padre. Entonces, hermano, como le digo, no subestimemos a Dios, porque a veces caemos en esa idea de que es suficiente y que ya con lo que estoy ya no puedo avanzar, ya no puedo crecer. Eso es una mentira del diablo, hermano. Tú puedes ir creciendo como la luz de la aurora. Solo Dios sabe los planes que tiene para ti, hasta dónde te quiere llevar, qué quiere revelar, cómo te quiere usar. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Yo me recuerdo, a mí siempre me gustó por lo regular la escritura, la lectura de la Biblia. Siempre me gustó. Desde que era joven, hermano, y empezaba a ir a la iglesia, yo llegaba a mi casa, agarraba la Biblia y me ponía a leer, hermano. Oiga, me encerraba y me ponía a leer. Pero yo me recuerdo muy bien que éramos un grupo de jóvenes, hermano, algo grande en la iglesia, pero que venían y tomaban, por ejemplo, le decían aquel, hace esto, o íbamos a predicar a tal lado y le decían, predicamos, y parecía, hermano, como le dijera yo, y esto quiero que me lo entienda, parecía como que consideraban que en uno no había algo de parte de Dios, ¿sí? Pero cuando la gente hablaba conmigo, por ejemplo,
La gente me decía, un día me recuerdo que un compañero de trabajo me dijo, mira, ¿y vos qué es lo que querés ser en la iglesia? ¿Querés tocar esto? ¿Querés? Y le dije, no, le dije, a mí Dios me habló que voy a ser pastor. Porque desde el primer día que yo fui a una iglesia cristiana, ese día se levantó una hermana, se fue conmigo, me dio una profecía, yo no sabía ni siquiera nada de eso y me dijo, el Señor tiene ministerio para ti, vas a ser pastor, vas a predicar su palabra, desde el primer día que yo en la iglesia. Y yo lo creí, hermano, y yo me aferré. Y aunque los hombres tal vez no miraban nada en mí, hoy estoy predicando la bendita palabra del Señor. No he llegado yo solo hasta aquí, es hasta donde el Señor me ha traído, porque no lo he subestimado. He confiado, hermano, en ese Dios que puede llevarme de gloria en gloria. Y sé que he de ver cosas mayores y sé que he de crecer más en el Espíritu, pero no por lo que yo tenga, sino por lo que yo sé que Él es capaz de hacer con mi vida. Solo tenemos que dejar que Él haga. Sí. Aunque te menosprecien, aunque no, hermano, crean que hay algo bueno de parte de Dios en ti, no subestimes a Dios. Que ese pensamiento de los hombres no te encierren en un molde donde te hagan creer que no puede ser usado por Dios. Dios usa, hermano, lo que Él tiene dispuesto a usar, lo vil, lo menospreciado. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde te querrá llevar Dios? ¿Hasta dónde quiere llevarnos Dios? Pero esa apatía, esa falta de interés, ese conformismo, esa actitud pasiva de no querer crecer está impidiendo que lleguemos a donde tenemos que llegar, hermano. Mire, podemos quedarnos, Dios tiene un propósito, yo sé los planes que tengo para ustedes, pero nosotros podemos quedarnos en una posición equivocada. Fíjese que quisiera que me acompañe al libro de Génesis capítulo 19, y este sí es importante, por favor, vaya con su Biblia, le voy a dar tiempo al libro de Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Y se va a ubicar ahí, hermano, en el libro de Génesis 19. Bueno, aquí está hablando acerca de Lot. El Señor dice que, hermano, vio como Lot afligía su alma, porque así lo dice el Nuevo Testamento, que Lot afligía su alma cuando miraba el lugar donde él vivía, porque él estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Y la maldad de Sodoma y Gomorra era muy grande y había colmado de alguna forma la paciencia de Dios. Pero Lot ahí estaba. Y en medio de todo ese homosexualismo y de toda esa maldad y todo ese pecado, dice que Lot, hermano, estaba afligido. Bueno, Dios provee la salida, porque le quiero decir que siempre antes de destruir, siempre antes de castigar y siempre antes de que haya juicios, Dios provoca salidas. Está pronta a suceder una salida masiva de creyentes que se van a ir a la vida eterna cuando el Señor venga y aparezca en aparucía en las nubes. La gente no lo va a creer, pero le digo, siempre que va a haber juicio, Dios da una salida, ¿sí? Y estamos, hermano, hoy cerca de esa salida, pero a Lot el Señor, hermano, provee una salida. En el plan de Dios, Dios dice, bueno, voy a sacar a Lot de Sodoma, así como Dios nos quiere sacar a nosotros de esta Sodoma moderna. Y entonces Dios sacaría a Lot de Sodoma, pero yo no sé si usted ya había notado a dónde Dios quería llevar a Lot. Porque viene Dios y dice, bueno, voy a sacar a Lot de Sodoma, pero lo voy a llevar acá. Y dice en el verso número 17 de Génesis 19, y ahí vamos a ver hacia dónde quería llevar Dios a Lot. Y dice, y cuando los hubieron llevado afuera, los ángeles estaban sacando a Lot y a su familia de Sodoma, antes, hermano, de que fuera destruida. Y dice el verso 17, y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. Oiga cómo le dicen a Lot, escapa por tu vida, no mires atrás de ti. Escuche. Mire, primero le dice, escapa por tu vida. Hermano, Dios te dice hoy, escapa por tu vida. Dios te dice hoy, no seas desinteresado ni apático ante las cosas espirituales, porque son esas cosas espirituales las que te van a hacer que escapes de las cosas que están a ocurrir. Escapa por tu vida, dice el verso 17. No mires atrás, como quien dice, Pablo por eso dijo, hago algo, dijo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No mires atrás de ti, oiga, no pares en toda la llanura. Oigan las instrucciones del que va a salir, ¿sí? Escapa por tu vida, no mires atrás, no pares en el camino.
Y lo último del verso 17 dice: escapa al monte, no sea que perezcas. Va. Ahora, el Señor quiere sacar a Lot de Sodoma. ¿A dónde lo quiere llevar? Creo que usted ya leyó, y es que el Señor le dice que vaya al monte. Escuche, a un monte. Recuérdese que Dios, el plan de Dios en ese momento era llevar a Lot al monte, porque por lo general los montes son lugares de comunión y de manifestaciones de Dios, como se logra ver en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aún en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, por ejemplo, subía al monte de los Olivos, ¿verdad? Donde estaba el Getsemaní. Entonces, cuando el Señor quiere sacar a Lot de Sodoma, lo llevan los ángeles, hermano, tomado de las manos, porque Lot no quería salir o tenía miedo de salir, y le dice: escapa por tu vida, no mires detrás de ti, no te detengas y ve al monte. O sea, Dios ya había establecido un monte para que Lot se fuera. Pero, ¿qué pidió Lot? Ahora ahí en el Génesis 19, verso 18 al 23. Génesis 19, 18, lo vamos a leer, solo me voy a ubicar. Génesis 19, quiero que me acompañe. Verso 18, ahí cerquita, hermano, al 23. Bueno, Dios le había dicho que se fuera al monte. Y oiga lo que dice Lot. Mire lo que quería Lot. Verso 18. Pero Lot les dijo: no, por favor, señores míos. Ahora, he aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Hermano, si Dios le dijo: ve al monte, es porque Dios iba a tener el cuidado de él. Si Dios te dice que avances en tu vida espiritual, es porque Dios te va a proveer todo lo que necesitas. Si Dios te está diciendo que no te detengas y que tengas entusiasmo y que tengas interés en las cosas del Espíritu, aunque vengan las pruebas, poderoso es Dios para llevarte al final de la carrera. El que empezó la buena obra, dice, es fiel para terminarla. Pero entonces, ¿qué dice Lot? No, señores, dice, si yo escapo al monte, ¿sí?, no vaya a ser que el desastre me alcance, como dice el verso 19, verso 19, pero se lo voy a poner en la versión Reina Valera porque estaba leyendo las Américas. Vamos a ver, regáleme un minutito, hermano. Vamos a ver, se me cerró esta cosa. Vamos a ver, bueno, verso 19. Leámoslo otra vez. He aquí, he hallado, si vuestro siervo ha hallado gracia ante vuestros ojos, y como has engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándole la vida, yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Va, ahora el verso 20. He aquí, dice, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré, ¿qué dice? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, dice el verso 21, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que haya llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar Zoar. Oiga, verso 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Bueno, ahora miremos qué quiere decir esto. Dios quería llevar a Lot al monte. ¿Qué le iba a mostrar Dios en el monte? ¿Cómo se le iba a manifestar Dios en aquel monte? Tal vez como se le manifestaba a Abraham, tal vez como se le mostraba a Jacob, tal vez como se le mostró a los discípulos. ¿Qué planes tenía Dios al decir: te quiero llevar al monte? Hermano, solo Dios lo sabe, pero nunca lo pudo conocer Lot. Nunca pudo saber qué manifestaciones de Dios iban a haber en aquel lugar, porque Lot decide no ir al monte al que Dios le había dicho que fuera, sino pide quedarse en un lugar, hermano, llamado Zoar. Y fíjese que el nombre Zoar quiere decir pequeño o pequeñez. Eso es lo que quiere decir Zoar. Entonces, si Dios le había dicho: ve al monte, es porque Dios tenía todo preparado, es porque Dios tenía todo dispuesto. Dios iba a continuar su obra en Lot, porque al que Dios saca, hermano, lo saca con propósito. Dios no te trajo del mundo, hermano, para que seas un cristiano más. Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrarse, Dios quiere que le conozcas, y Él ha dispuesto que tú, hermano, entres a este evangelio. Pero dice que este hombre no quiso ir al monte, se perdió lo que Dios tenía preparado para él y prefiere irse a Zoar.
a la pequeñez, a lo pequeño. ¿No será que nosotros en esa apatía, en ese desinterés, en ese conformismo, estamos conformes con lo pequeño, hermano? ¿No será que estamos conformes con cosas pequeñas cuando Dios lo que quiere es llevarte a experiencias más grandes? ¿No será que estamos conformes con oír cómo nos predica el pastor cuando Dios, por medio de la palabra y tú la abres, Dios habla por su Espíritu Santo? Y fíjese que lo tremendo es que al no haber ido al monte que el Señor le dijo, donde lo quería llevar, sino al haber escogido quedarse en aquella ciudad pequeña, hubieron consecuencias, porque en ese lugar llamado Zoar, cuando Lot escapa de Sodoma, sus hijas, la primera y la segunda, lo emborrachan, se acuestan con él, y de ese incesto sus hijas duermen, emborrachan a Lot, se acuestan con Lot, y de ese incesto nace Moab y nace Amón. Bueno, eso no tiene ningún mayor significado si usted lo mira comúnmente, pero solo el hecho de que las hijas se hayan acostado con él, hermano, eso es un pecado terrible, ¿verdad? Posiblemente si Lot hubiera ido a donde Dios le dijo, no hubiera pasado nada de esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decidimos trae consecuencias para bien, hermano, o para mal. Pero entonces nace Moab y nace Amón de ese incesto, los cuales, hermanos, se volvieron pueblos enemigos acérrimos del pueblo del Señor. Pero fíjese que algo que me llama la atención de Moab y Amón, que son los hijos que nacen del incesto de las hijas de Lot, por no haberse ido, por haberse conformado, por haber perdido el interés de lo que el Señor le dijo, entonces nace Moab y Amón. Pero oiga lo que dice Sofonías capítulo 2, se lo voy a leer yo acá, no lo busque. Sofonías capítulo 2 y verso 9, mire cómo era Moab y Amón, esos hijos que nacen de incesto. Dice Sofonías 2:9, por tanto vivo yo, declara el Señor de los ejércitos. Sofonías 2:9, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Escuche, el Señor, hermano, iban a ser destruidos, iban a ser castigados. Eso está diciendo este texto, no lo queremos sacar de contexto, pero oiga, no es casualidad de que esos que nacen en aquel llamado lugar Zoar, pequeñez, por el conformismo de Lot, por la apatía de Lot, hermano, el Señor dice que eran iguales a Sodoma y que eran iguales a Gomorra. Si nosotros perdemos el interés por lo de Dios, vamos a engendrar hijos a la manera del mundo. Si nosotros somos apáticos ante las cosas espirituales de Dios, si nosotros somos conformistas con las cosas espirituales, nuestros hijos no van a ser, hermano, espirituales, sino van a ser engendrados a la manera del mundo. Vamos a engendrar hijos a la manera del mundo, como Sodoma y como Gomorra. Por eso no podemos nosotros ser apáticos, por eso no podemos ser desinteresados, por eso es que no debemos de perder el entusiasmo, el interés por las cosas del Espíritu. Ahora, mire, hermano, ahí en Génesis siempre, en ese verso 19, en ese capítulo 19, perdón, en el verso 16, no sé si ya me perdí el hilo, pero espero, hermano, estar todavía en el tema. En el capítulo 19, verso 16, mire lo que pasó con Lot. ¿Por qué Lot pide quedarse en Zoar y no ir al monte que Dios le dijo? ¿Por qué se conformó? ¿Por qué no aspiró a más? ¿Por qué no aspiró a una comunión con Dios? ¿Por qué no aspiró a la obediencia de lo que Dios le había dicho? Mire lo que dice el verso 16 en la versión Américas. Mas él dice, cuando lo estaban sacando de Sodoma, mas Lot titubeaba. Oiga lo que dice, que antes de salir de Sodoma, este hombre Lot titubeaba, estaba indeciso si salir o no salir de Sodoma. Y por eso es que pide quedarse en Zoar, porque Zoar estaba más cerca de Sodoma que el monte en el que Dios le había dicho. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Qué provocó que este hombre se quedara en lo pequeño y no pudiera llegar a lo que Dios quería? Que titubeaba. Y el titubear, esa palabra quiere decir dudar o vacilar en lo que se dice o se hace, fluctuar. Pero ¿sabe qué quiere decir titubear? Falta de estabilidad, falta de interés. Entonces, hermano, ¿no será que nos hemos conformado con lo pequeño cuando Dios nos quiere llevar a cosas más grandes?
El fin no es llegar a ser pastor, el fin no es llegar a ser hermano ministro. El fin, como dijo Pablo después de 25, 27 años, es llegar a conocerle a Él más en el poder de su resurrección. Entonces, como Lot estaba titubeando, como Lot sabía que dejaba todo en Sodoma, hermano, no se quiso ir muy lejos de ella por si de acaso no pasaba algo, y decide quedarse en lo pequeño. Hermano, van a venir cosas muy tremendas a esta tierra. Viene tribulación como nunca antes ha habido, y Dios te está proveyendo la vía de escape, el arrebatamiento. Pero muchos no quieren prepararse para ese arrebatamiento, porque dicen: de repente el Señor no viene y yo no voy a dejar de hacer esto, yo no voy a dejar de trabajar, yo no voy a dejar de desarrollarme en mi vida económica, académica. Nadie está diciendo que no trabajemos, que no estudiemos, sino lo que estamos es que tengas más cuidado, que tengas como principal objetivo irte en ese arrebatamiento inminente de la iglesia. Pero cuando nosotros estamos dedicados a mucho estudio, a mucho trabajo, a las relaciones sentimentales, estamos quedándonos en Zoar. Dios quiere más. Dios quiere que sepas que ya te proveyó, hermano, esa salida, el arrebatamiento que viene pronto, ¿sí? Entonces no te conformes con quedarte en lo pequeño. Hoy estás comprando el boleto para la vida eterna. ¿En qué viaje te vas? Tú decides. Recuérdese que hay salvos antes de la tribulación y hay salvos entre la tribulación y al final de la tribulación, hermano. Dice que ahí vienen estos que lavaron sus ropas en la sangre, que vienen de la tribulación, dice, y lavaron sus vestidos en la gran tribulación. Entonces, mire pues, Lot dice que estaba en Sodoma. Si espero no me haya perdido el hilo. Lot estaba en Sodoma. Dios lo quiere sacar al monte. Lot pide no irse hasta el monte, prefiere quedarse en Zoar, que es pequeño, porque de repente tal vez no pasaba con Sodoma lo que iba a pasar y no iba a perder sus cosas. Pero dice en la palabra, no me recuerdo en qué libro del Nuevo Testamento, se me olvidó ahorita por momento, que Lot afligía su alma cuando estaba en Sodoma, cuando miraba la actitud pecaminosa de la gente de Sodoma. Entonces yo me pregunto, si Lot, hermano, estaba afligiendo su alma, o afligía su alma, o estaba angustiado al ver el pecado de toda la gente que había en esa ciudad, ¿por qué no se fue? ¿Por qué nunca salió? ¿Por qué esperar que llegaran ángeles y lo sacaran casi, hermano, agarrado de las manos? Porque se había conformado, porque había tomado una actitud pasiva. Y dice que Lot se sentaba, hermano, a orillas de la ciudad esperando todos los días. ¡Qué conformismo! Una actitud pasiva ante cualquier circunstancia. Entonces, le decía, el llamado es a una novedad de vida, el llamado es a avanzar, el llamado es a salir de esta Sodoma moderna. No debemos de titubear, no debemos ver atrás, no debemos detenernos. Hermano, no nos quedemos donde Dios no quiere que nos quedemos, sino vayamos a donde Dios quiere, hermano, que vayamos. Le repito, no subestimemos a Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros. Ahora, le quiero leer otro texto ya casi para ir terminando. En el libro de Jueces, capítulo 6, si usted me acompaña. Jueces, capítulo 6 y versículo 1 al 6. Jueces, capítulo 6, verso 1 al 6. Si usted me acompaña. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián. Los madianitas eran moradores del desierto. Y dice que fueron entregados, verso 1, por 7 años. El poder de Madián prevaleció sobre Israel, y por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y los lugares fortificados. Israel empezó a vivir en cuevas. Escuche. Porque sucedía, dice el verso 3, que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban, dice el verso 4, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud,
Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así, verso 6, fue empobrecido Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. 7 años dice que vivió Israel en cuevas, y que 7 años todo lo que Israel sembraba, llegaban los madianitas y los de oriente y se lo robaban. Y es más, hermano, creo que desafiaban al pueblo de Israel porque se ponían frente a ellos. Y durante 7 años, dice en la palabra, los hijos de Israel, hermano, empobrecieron en gran manera. 7 años de pobreza. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Será que Dios había dejado de mostrar su poder? ¿Será que Dios había cambiado? ¿Será que ese Dios no era el Dios aquel que los sacó de la tierra de Egipto con poder y mano fuerte? Era el mismo Dios. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel cayó en el conformismo, en una actitud pasiva. El pueblo de Israel, hermano, cayó en un espíritu de apatía, de indiferencia, de desinterés por lo de Dios. Y cuando uno cae en esa apatía, en ese desinterés, en esa falta de ánimo de lo de Dios, hermano, viene la pobreza. Y vinieron los enemigos y hostigaron, escuche, hostigaron a Israel durante 7 años. Y lo tremendo es cómo Israel aguantó 7 años de extrema pobreza, porque habían caído en conformismo, porque tenían pereza espiritual. Pero dice el verso 6 que el pueblo de Israel clamó al Señor, y cuando el pueblo del Señor clamó, las cosas cambiaron. Hermano, ¿por qué la palabra siempre nos habla de que cuando va a haber un avivamiento en el pueblo de Dios, Dios tiene que despertar el espíritu de los suyos? Estamos a punto de que ocurra algo terrible en esta tierra, una sobrenaturalidad como nunca. Dios se va a llevar a los suyos. Dios se va a llevar a aquellos hermanos que no cayeron en apatía, en desinterés, en desánimo por las cosas espirituales. Dios está a punto de llevarse a los suyos. Pero dice que el pueblo de Israel tuvo que clamar. Se despertó en ellos el espíritu. Se despertó en ellos el anhelo de aquel Dios que tantas cosas había hecho y que tantas maravillas había mostrado. Hermano, este Dios ha mostrado tantas cosas para nosotros. Este Dios, hermano, ha sido tan bondadoso con nosotros. Nos ha llevado de gloria en gloria, victoria tras victoria. Y cuando volteamos a ver atrás, miramos cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Por eso podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero no dejemos de clamar. No caigamos en conformismo. Si caemos en conformismo, en apatía espiritual, en falta de interés por avanzar, va a venir la pobreza espiritual. Los enemigos se van a levantar. Tú, vacío de Dios, eres presa de los enemigos y hasta se van a burlar de nosotros. Pero si estamos llenos de la vida del Espíritu, pero si estamos llenos, hermano, de ese ánimo constante, de ese interés por las cosas de Dios, nadie nos va a poder hacer frente. Pasaron 7 años sin que ese pueblo reaccionara, hasta que clamaron. Y clamar es pedir algo con vehemencia, con desesperación. Se desesperó aquel pueblo y levantó una voz a Dios. Y ¿sabe qué es lo terrible? Dios actuó, Dios respondió. ¿No será, hermano, que hemos caído en una apatía donde hemos perdido el interés por las cosas del Espíritu? Yo le decía, tristemente hay muchos, aún dentro de la iglesia, tal vez de nosotros como en todas las iglesias, que en este tiempo lo que han hecho es tomarse vacaciones de las cosas del Espíritu. Pero, hermano, el que pierde la vida del Espíritu, el que pierde el interés, el que pierde el ánimo, el que ya no quiere avanzar, corre el riesgo de quedarse cuando el amado venga. Cayeron en apatía, se conformaron con vivir atados, se conformaron con vivir angustiados por sus enemigos. Recuérdese aquella mujer encorvada que 12 años estuvo encorvada porque Satanás la tenía así. Hermano, uno puede acostumbrarse a vivir en derrota. Uno puede acostumbrarse a vivir bajo las normas del adversario, pero que el Señor lo reprenda. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios ha roto las coyuntas. Él, hermano, rompió nuestras cadenas. Él nos hizo libres para que le conozcamos, para que sepamos quién es Él. A mí me llama la atención en el libro de Éxodo. Ya, hoy sí ya voy terminando, hermano.
Cuando iban a pasar el Mar Rojo, el Señor se acerca, Moisés se acerca a Dios en el libro de Éxodo 14. Moisés se acerca a Dios a clamar porque los egipcios vienen atrás de ellos. ¿Sí? Viene y Moisés y empieza a clamar desesperado porque los egipcios vienen detrás y tienen enfrente el Mar Rojo. Y la respuesta del Señor es la que a mí, hermano, me dejaba con la boca abierta. Y el Señor le dice en Éxodo 14:15 a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Oiga, ¿por qué estás clamando? Dice otra versión. Solo dile a los hijos de Israel que marchen. No era tiempo, hermano, de estar amedrentados, no era tiempo de estar atormentados, no era tiempo de estar en ese espíritu de miedo, hermano. Aunque estamos pasando una situación difícil, no es tiempo para vivir bajo el temor de muerte, que el Señor reprenda. Es tiempo de que marchemos porque nuestra salvación está cerca. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Sí? ¿Por qué clamas? Solo dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, ¿sí? Y extiende las manos sobre el mar. Y el mar se abre, hermano. Y dice: pero me llama la atención cómo el Señor dice: no es, mira, ¿por qué estás clamando? Diles que marchen. Diles que avancen. Dile que sigan adelante. Yo ya tengo el plan. Yo ya proveí la salida. Por eso salieron ustedes bajo sangre. Y nadie va a poder impedir que yo los haga libres a ustedes. Y fíjese que, hermano, en el libro de Romanos, si usted me acompaña, ese es el último texto, Romanos capítulo 13 y verso 11, si usted me acompaña, por favor. Romanos 13:11, dice en la palabra: y haced todo esto, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, de sacudirnos la pereza espiritual, la apatía, el desinterés, la actitud pasiva. Oiga, que despertemos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Verso 12: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hermano, todo esto, haced todo conociendo el tiempo, que ya es hora de que despiertes del sueño. El Señor reprenda todo espíritu de apatía, de conformismo, porque dice y nos da la razón, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y la noche, dice, está muy avanzada. Hermano, la noche está avanzada. El día está por venir. Y nos nacerá el sol de justicia. Y la palabra dice en Malaquías que en sus alas traerá salvación. La noche, hablando espiritualmente, está muy avanzada. Las tinieblas están muy avanzadas, pero está pronto a salir el sol de justicia. Por eso es momento de quitarnos ese espíritu de sueño, de pereza espiritual, de apatía, de desinterés, de indiferencia, de actitud pasiva, de creer que ya estamos bien y ya no querer avanzar, hermano, porque nuestra salvación, dice, está muy cerca. La salvación ha llegado a nosotros. Ya se escucha la voz del amado que viene. Y es necesario, hermano, que desechemos toda, como le repito, y perdóneme que lo repita una y otra vez, pero ese es el tema en esta noche: toda apatía y todo conformismo espiritual, todo desinterés, toda indiferencia, toda falta de entusiasmo, toda falta de querer avanzar. En el nombre de Jesús, en esta noche la desechamos, hermano. Si aquel hombre con todas esas experiencias que era Pablo no le bastaron y quería más, nosotros podemos también poder tener ese sentir de querer más de Dios. Busquemos a Dios, metámonos y te vas a dar cuenta de que Dios no niega su presencia. Mientras más tú quieras de Él, más se va a revelar por sueños, por palabra, por visiones, por manifestaciones. Dios tiene multiformes formas de manifestarse a nosotros, pero todo está en que primero nos quitemos toda apatía, toda esa falta de interés. Como aquellos niños que van al colegio y el primer día llevan sus cuadernos bien forrados, con nombres, con calcomanías, y escriben con una buena letra dibujada, pero ya al sexto mes los cuadernos sin pasta, hermano, con una letra puro médico. Se perdió el interés. Y en el evangelio no puede ser así. Bueno, yo me quiero quedar hasta acá, pero quisiera, mire, tenía más que decirle,
Pero quisiera, hermano, que en esta hora, pues usted me acompañe a orar. Quisiera que en esta hora usted me acompañe, hermano, a poder levantar una voz, a poder levantar un clamor, hermano, hacia el Señor, para que, mire, quite de nosotros todo lo que nos está estorbando, todo lo que está impidiendo que avancemos, que crezcamos, hermano, hacia la madurez. Que el Señor quite ya de nosotros las obras muertas, como dice el libro de Hebreos, y que avancemos hacia la madurez, porque nuestra salvación, hermano, está muy, pero muy cerca. Yo quisiera que usted incline su rostro ahí donde usted está, hermano. En el nombre de Jesús vamos a levantar por un momento nuestra voz. En el nombre de Jesús vamos en el nombre de Jesús, a levantar por un momento nuestra voz, a levantar por un momento, hermano, un clamor delante del Señor, donde el Señor pueda, hermano, quitarnos a nosotros todo espíritu de pereza. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos. En el nombre de Jesucristo, cierre sus ojos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. En esta hora venimos delante de ti, Señor, a rendir nuestras vidas, a rendir nuestros corazones, Señor. Sabemos, Señor, que no hemos dado la talla que debemos de dar. Sabemos que por momentos hemos sido indiferentes ante tu presencia, pero te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que tu gracia sea extendida una vez más sobre nosotros. Tú nos estás hablando de muchas formas y de muchas maneras para que nos preparemos, porque tu venida está pronta, Señor Jesús. Pero hemos hecho oídos sordos. Hemos seguido en esas vidas tal vez de pecado, Señor, de indiferencia, de apatía, de desánimo espiritual, Señor. Ya no hemos querido avanzar, ya no hemos querido crecer. Pero te pedimos en el nombre de Jesús en esta hora, Padre, que rompas con todo yugo que hagas sobre nuestras vidas. Que rompas con todo yugo que nos está impidiendo avanzar hacia esa vida eterna que tú ya nos preparaste. La salida ya está dispuesta, la salida está pronta, Señor, pero nosotros tenemos que querer ir detrás de ella. Oh, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, desechamos todo espíritu de pereza espiritual. Desechamos todo espíritu de apatía espiritual, de conformismo en el que hemos caído, Señor, donde ya no adoramos, donde ya no cantamos, donde ya no hacemos devocional en nuestras casas, Señor. Oh, Señor, hemos perdido tal vez el interés por tus palabras, y esas palabras son las que nos llevan a la vida eterna, Padre. Oh, Rabaya Siriquida Rabasoja. En el nombre de Jesús, por favor, despierta el espíritu de los tuyos. Todavía estamos a tiempo, Señor, de que tú despiertes en nosotros ese espíritu de querer llegar a ese lugar que tú te fuiste a preparar para nosotros, Señor Jesús. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, todo espíritu de apatía que el adversario ha puesto en tus hijos, hoy lo desechamos. Hoy rompemos con todo lazo. Hoy rompemos con toda cadena, con toda indiferencia, con todo desánimo, Señor, con toda carga, con toda frustración, con todo desaliento en el corazón de tu pueblo que ha venido por medio de pruebas, que ha venido por medio de luchas. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, sabemos que esas pruebas, sabemos que esas luchas es lo que tú estás usando para formar hombres valientes, hombres y mujeres de fe, que no desmayen, que no tengan espíritu de cobardía, Señor. Oh, Rabaya Santa, Rabasiriquida, Rabaso. Hoy, Señor, rendimos nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad delante de ti, Señor. Por favor, escúchanos. Sabemos que hemos sido indiferentes, pero por favor no nos eches fuera, Señor.
Devuélvenos, como decía el salmista, el gozo de nuestra salvación. Vuélvenos el gozo de nuestra salvación, pero crea un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Todo afán de este mundo, todo afán, Señor, de querer ser grandes, de querer tener nombre o de querer sobresalir, hoy lo entregamos, hoy lo rendimos. Hoy te pedimos, Señor, podamos erguirnos, podamos pararnos para poder estar preparados, que nuestro oído esté audible, ya la voz se escucha, tu presencia se siente, tu manifestación, Señor, está cerca para aquellos, Señor, que no se conformaron, que quisieron más, que avanzaron, que fueron creciendo de gloria en gloria, que fueron como la luz de la aurora, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, en esta hora, hasta todo hogar llegue la vida de Dios en esta hora. Te pido por la vida de mi hermano Mario, por su familia, por la vida de Byron, por su familia, por la vida de hermana Lila, por su familia, por la vida de mis hermanos de Santa Cruz, Señor, por la vida de mis hermanos del Junquillo, por la vida de mis hermanos de San Juan de Arana, por la vida de mi familia, Señor. Padre, despierta nuestro espíritu, Señor. Haz que el fuego arda. Si es necesario, por favor, utiliza la despabiladera para que haya fuego en nosotros, Señor. Que no sea solo un humo que enrarece el ambiente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que esta prueba, sabemos que este tiempo es un tiempo donde debemos buscar de ti. No es tiempo de dormir, no es tiempo de cruzar los brazos. No es tiempo, Señor, de estar viendo la viña de nuestro semejante. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de velar por nosotros mismos. Es tiempo de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Hemos descuidado las cosas del Espíritu. Pero te pedimos, Señor, tengas misericordia de nosotros. Oh, en el nombre de Jesús, por favor, yo envío esa palabra hasta cada vida, Señor. Bendigo la vida de mi hermano Miguel, Señor. Bendigo, Señor, cada vida de mis hermanos que en esta noche se han conectado. La vida de Rudy, la vida de Lidia, Señor, por favor. De cada uno de ellos que en mi mente no están en esta hora. De mi hermana Araceli, de mi hermano Valdemar, de Raquel, de Berenice, Señor, yo los bendigo. Te pido, Señor, el fuego siga ardiendo, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, tu buen Espíritu lleve esa visitación sobrenatural a sus vidas, Padre Santo. Aquellos de los cuales en este momento no tengo memoria, pero que están oyendo esta transmisión, Señor, descienda el fuego, descienda el anhelo de las cosas del Espíritu, Señor. Oh, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te lo pedimos, te lo rogamos como necesidad imperiosa de nuestra vida. Ya no queremos ser los mismos, queremos arder, queremos conocer el poder de la resurrección de tu Hijo, el poder de la cruz, que para muchos es locura, pero que para nosotros es poder de Dios. Que no nos avergoncemos de este evangelio, que podamos presentar, Señor, este evangelio como algo fresco, como algo novedoso, donde siempre estás manifestando cosas nuevas para nosotros. Este evangelio no ha envejecido, este evangelio no se ha secado, Señor. Es como el río que tu palabra dice, que sale debajo del trono, del umbral de tu puerta, y que llena, Señor, y que da vida a todo aquel que en él entra. Oh, Rabaya Sanda, Rabasiri, Kirabaya Soja. En el nombre de Jesús, Señor, ahora venga esa manifestación de tu nombre a cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Hermano, yo le invito en esta hora a que usted haga un acto de fe, a que ponga su mano sobre su cabeza, a que desate bendición de Dios sobre su vida, manifestaciones espirituales sobre su vida. Si usted puede tener la fe suficiente, hágalo. Es algo que Dios pone en mi corazón. Toda sequedad espiritual, toda fuente que estaba vacía, hermano, en el nombre de Jesús, toda lámpara a la que se le había acabado el vino, el aceite, en esta hora, hermano, es llena una vez más en el nombre de Jesús. Oh, toda tinaja que se había vaciado, en el nombre maravilloso de Jesús, venga la doble porción del Señor en esta hora. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, te lo pedimos. No necesitamos nada terreno, Señor. Como decía el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Mi alma y mi carne pueden desfallecer, Señor, pero tú estás conmigo, como dice aquel hombre, como poderoso gigante, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Venga bendición de Dios para su vida, hermanos. Venga tiempos de refrigerio, arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor. Tiempos de refrigerio en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad. Hay visitación de Dios para los suyos. Hay visitación de Dios para aquellos que no están conformes, que no son indiferentes. Hermano, hay cosas sobrenaturales que Dios va a hacer para que cuando volvamos al templo testifiquemos de las grandezas de este Dios. Alabado sea su nombre. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias. No tenemos cómo pagarte, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Solamente permítame, quiero entrar porque me salí de mis redes. Quiero ver cómo estamos en la transmisión, hermano. Entonces, permítame un minuto. Espero el Señor lo haya podido bendecir en esta noche, hermano, por medio del mensaje de la palabra del Señor. Amén. Que haya el Señor saciado nuestro ser, hermano. Amén. Gloria a Dios. Permítame un minuto. Amén. Ahí estamos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nuestra hermana Lili Cifuentes de la capital, que el Señor me le bendiga, hermana. Miro que está conectada acá. Bendígame al hermano Edwin y a sus hijas. Tenemos muy buenos recuerdos de ustedes. Que el Señor les bendiga. A nuestro hermano Alex Guerra, que está pidiendo oración por la vida de su madre. Desde ya pedimos el Señor extienda su mano en la necesidad. Lo creemos en el nombre de Jesús. Pedimos al Señor, hermano, que el Señor intervenga en cualquier necesidad que haya, y que el hermano está exponiendo en esta noche. Amén. Nuestro hermano Alex Guerra. Cada uno de ustedes, hermanos, que han tenido a bien pues estar con nosotros, solo les recordamos, les esperamos el día martes a las 7:30 de la noche, el día jueves a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7 de la noche y el día domingo, hermano, a las 7 de la noche. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene la invitación de parte del Espíritu para poder unirse a las transmisiones, hermano. Dios bendiga a mi hermano Luis, a mi hermana Paola, a cada uno, hermano, que aquí miro que están conectados, a Tami, a la familia hermano Víctor Morales, a hermana Alcira de allá de Agua Blanca, cada uno, hermana Zulma, hermana Elo de allá de la zona 6, que el Señor me les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a quedarnos hasta acá. El Señor me les bendiga y lo esperamos, como les repito, el día martes para la administración de la palabra del Señor, si el Señor así lo desea. Les repito, es tiempo de buscar el rostro del Señor. Que el Señor me lo guarde en completa paz y en el hueco de su mano. Amén, hermanos, y amén.